Hola, hoy he preparado fricandó de ternera, un plato muy tradicional que nos puede servir para una festividad o para cualquier compromiso que nos surja. Es muy sencillo de preparar y con ingredientes que tenemos por casa. Así que aquí va la receta. Yo tengo ya preparados 750 gramos de filetes de ternera, 100 gramos de guisantes congelados, 300 gramos de setas variadas. Yo encontré un tarrito que ya venían una mezcla de setas. Una zanahoria, la mía era bastante grande así que la tengo partida por la mitad. Medio pimiento rojo, un pimiento verde, 2 tomates, una cebolla mediana, harina que necesitaremos para rebozar un poco la carne, agua, la cantidad dependerá según cómo sea de grande nuestra cazuela, pimienta negra, 100 mililitros de vino blanco y necesitaremos también sal y aceite de oliva virgen extra. Aquí, como veis, ya tengo cortado en cubitos la cebolla, los pimientos y el tomate. Y ahora ya empezamos salpimentando la ternera. Aquí ya tengo la carne salpimentada y lista. Y tengo preparadas una sartén con aceite y una cazuela. En la sartén vamos a sellar la carne con un poco de harina. Y cuando esté sellada la vamos a ir pasando en la cazuela. El fuego de la cazuela no está encendido, ¿vale? La cazuela ahora es simplemente para ir reservando la carne y después la carne sí que la vamos a cocinar en la cazuela. Bueno, y ahora ya lo que estoy haciendo es pasar la carne por la harina, por los dos lados, y la vamos a freír un poquito por la sartén. No por mucho tiempo, como máximo 1 minuto. Lo único que queremos es sellarla porque luego ya se cocinará en la cazuela con todos los demás ingredientes. ¿Veis? Hacemos solo vuelta y vuelta la carne y la vamos a reservar en la cazuela. Una vez tenemos todos los filetes listos, tapamos la cazuela y continuamos con la receta. En una sartén con aceite sofreímos primero el pimiento rojo y el pimiento verde. Cuando pasen 3 minutos, el pimiento ya estará más cocido y es el momento de añadirle la cebolla. Dejamos pasar 2 o 3 minutos más y le añadimos el tomate. Mezclamos bien y lo dejamos cocer hasta que se poche todo bien. A continuación, añadimos el vino blanco y lo dejamos en el fuego por unos 2 o 3 minutos más. Mientras dejamos que se poche, le vamos a agregar a la carne los guisantes, la zanahoria que previamente ya tengo cortada en rodajitas y la mezcla de las setas. Una vez ya tenemos el sofrito preparado,
Vamos a colarlo en la cazuela. Yo estoy utilizando primero un cazo porque la sartén es bastante, bueno, pesa bastante y no quiero que se me caiga, pero podéis volcar directamente en el colador. Y lo que nos queda del sofrito no lo vamos a tirar, lo vamos a triturar y lo agregaremos también junto con la carne. Así le va a dar un sabor más intenso. Agregamos un poquito de agua y lo trituramos bien. Nos ayudamos con un poco de agua para acabar de limpiar bien y aprovecharlo todo. Y ahora ya vamos a cubrir la cazuela de agua. Contra más agua le echemos, más caldo tendremos después para untar. Le vamos a agregar media cucharada de sal. Ya habéis visto que mientras rehogaba las verduras no le he agregado nada de sal, así que se la voy a añadir ahora. Tapamos la cazuela y dejamos ya que lo vamos a dejar cociendo como mínimo 30 minutos. Cuando pasen esos 30 minutos, pinchamos con un cuchillo para ver si la carne ya está cocida. Tenemos que vigilar también el agua. Si se nos evapora mucha agua y queremos más caldito, le agregamos más agua y, si es necesario, más sal. Una vez está lista y a nuestro gusto, ya solo nos queda servirla. Dependiendo del grosor de la carne y de qué tipo de carne estemos usando, va a necesitar más o menos tiempo de cocción. Bueno, y aquí tenéis ya la receta muy tradicional de fricandó de ternera, que podéis acompañar con arroz o con una ensalada. Espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.